El huachicol no es un problema nuevo. Lo que está cambiando es la forma de combatirlo en beneficio de todo México. Por eso, y para conocer qué es lo que se está haciendo y cómo va a impactar desde el punto de vista de los distribuidores de gasolina, invitamos a Roberto Díaz de León, quien es presidente de la UNEXPO Nacional. En México hay alrededor de 12.500 estaciones de servicio. Cifras del INEGI de 2017 señalan que hay casi 45 millones y medio de vehículos de motor registrados en circulación, lo que significa que a cada gasolinera le corresponde atender a más de 3.600 vehículos y que hay una gasolinera por cada 10.000 habitantes. En la Ciudad de México, la cifra llega casi a las 11.500 personas por estación de servicio y es de los lugares en los que menos aperturas se dan. De acuerdo con el presidente López Obrador, el año pasado se robaron con el huachicoleo 60,000 millones de pesos y alrededor de 800 pipas diarias, cifras que, según señala, han bajado a 100. Roberto, de veras, muchas gracias que estés aquí con nosotros. Un momento realmente complicado para la industria de distribución de combustibles, para los consumidores, para el país completo. ¿Cómo estás? Y platícanos qué es lo que viene y cómo podemos enfrentar un problema de abasto y, por supuesto, también de combate al huachicol. Primero, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante aprovechar este foro porque tenemos que explicarle a todos los consumidores que necesitamos mantener la calma. Son días complejos, sin embargo, ¿qué viene? Que se va a ir normalizando el suministro. Tenemos que tener toda la paciencia, cerrar filas con México y desde el punto de vista de UNEXPO Nacional celebramos el combate formal al huachicol. Pues sí, porque ustedes son de los primeros que han dicho las víctimas. Esta parte no nos conviene a nosotros, pues es competencia desleal. Es nuestro principal competidor. Son días muy complicados. Los días pasados los consumidores han tenido que hacer bastantes filas, pero bueno, al final es por el bien de México. Ahora, una cosa que nos está dejando de lección este problema del abastecimiento, y no de lección, es el mejor diagnóstico, es que nuestra infraestructura de país, de abastecimiento, de distribución logística, es insuficiente. Y que la colaboración privada con el sector público ha sido el factor que está sacando adelante este problema de abasto urgente. Pero ¿hasta dónde se puede replantear que haya más ductos, que haya más camiones, que haya mejores rutas, que esté más seguro? ¿Esto lo han platicado, Roberto? Sí, se ha platicado y desde meses atrás, con la implementación de la reforma energética, tal vez los frutos no se vean de inmediato, pero ha sido una gran semilla desde nuestro punto de vista porque se ha permitido que los proyectos de infraestructura que están en proceso sigan avanzando y estaremos en los próximos meses revisando ya los avances, pero estamos seguros que habrá nuevos proyectos ya en operación. Es decir, las fases de preoperativas, como es el caso de algunas terminales que hoy ya están en esa etapa. ¿Las terminales de almacenamiento Las de privadas. Tuxpan, por ejemplo, Tuxpan tiene ya terminales en proceso. En Dos Bocas. En Dos Bocas. Están en el Bajío bastantes proyectos de terminales. Hay algunas que ya están en pruebas para entrar en operación. Entonces, esto va a venir a mejorar. Que son terminales de las nuevas gasolineras, las que llaman las distintas de Pemex, vamos. Sí, son terminales privadas. Yo no le diría de las gasolineras porque en la cadena logística son diferentes segmentos y en esta parte de las terminales son terminales de acceso abierto y ahí se van a poder almacenar combustibles. Hay algo que no estamos considerando, que hay una... ¿Quiénes están construyendo terminales? Privados, muchos. Son personas ¿Cómo cuántas morales. Terminales? Mira, hay más de 40 proyectos en diferentes etapas de procesos. Algunos en planos, otros en ingenierías básicas, ingenierías de detalle, construcción o en pruebas preoperativas. Entonces, ¿y ductos? Fíjate que vienen ductos Golfo Centro, es decir, Tuxpan, Tula, con ramificaciones hacia Puebla, en fin. Hay bastantes proyectos, pero estos proyectos no se hacen de la noche a la mañana. Entonces, eso es algo que no hemos comprendido. Hay que entender también una cosa. Todas las nuevas marcas que están entrando al país van a tener la obligación de apegarse a una política de almacenamiento. Es decir, hay un proceso para que en los próximos 5 años, aquellos que venden combustible deben de tener reservas estratégicas para el país. Aquellos que están usando infraestructura privada, adicional a la de Pemex,
son los que en este momento de crisis están pudiendo sacar a flote y de alguna manera están contribuyendo con Pemex. ¿Y qué va a pasar cuando el mercado madure y haya un poquito más de infraestructura ya operando? Va a haber intercambios. Por ejemplo, G500, si tiene producto en Dos Bocas, pero le falta en alguna terminal, va a hacer intercambios con el propio Pemex y Pemex podrá hacer uso de la infraestructura privada como hoy ya lo hace. Hay una terminal privada en San José Iturbide que tiene capacidad rentada de una empresa internacional, pero también de petróleos mexicanos. Entonces es una competencia colaborativa para bien del mercado. Tengo entendido que ya están los ductos operando, porque a ustedes también se los dijeron, y con el esquema de reparto que organizaron tanto Canacar como ustedes, se ha normalizado o se irá normalizando el abasto. ¿Qué ocurrió? ¿Tenemos reservas suficientes? ¿De cuánto es nuestra reserva de gasolina? ¿Por qué se agotaron? Mira, precisamente va alineado a la política de almacenamiento mínimo. Aquellos comercializadores de combustible que ofrezcan al mercado, pongan a disposición del mercado su producto, deben de tener por lo menos deberán de tener por lo menos en el 2020 5 días. Hoy todavía no está esa obligación. ¿Hoy cuántos es el promedio? Mira, tenemos 3 días, pero tenemos 3 días a nivel país, pero no necesariamente todas las terminales tienen 3 días, porque puede estar en las costas y como en este momento el gran desafío es llevar ese producto de las costas al interior del país. El principal medio de transporte y el más eficiente, por mucho, va a ser el ducto para internar. Sin embargo, cuando pican el ducto... internas con ducto 70%. Sí, bueno, no 60%. A lo mejor, dando datos indicativos, en un ducto pueden moverse alrededor de 100,000 barriles. Ah. Ok. En un barco llegan 300 a 340,000 barriles. Luego sigue el ducto, luego un ferrocarril que te puede llevar alrededor de 10 millones de litros. Y pues las pipas son de 60,000 litros en carretera. ¿Cuántas necesitas? Creo que son como Las 20,000 las que... Ese es el desafío que hoy enfrenta Y el luego país. los carrotanques estos blancos o los que Los ustedes dobles. tienen son de entre 20 y 30,000 litros. Sí, porque ya para No, carretera barriles. circulan de 60, pero después en la ciudad se reparte con 30 o incluso Oye, con eso 20. es un costo muy alto, es precisamente comparando el costo masivo de llevarlo en un ducto, llevarlo en camión. Estos costos, ¿quién los va a terminar asumiendo? Mira, de momento los está absorbiendo Pemex, pero fíjense lo que absorbía antes. Por cada 10 litros que metían al ducto, podían llegar 3 o 4 litros. Eso sí es guachicoleo. Ese es el desafío. 70%. Por eso nosotros sí estamos a favor del combate al huachicol y al final vamos a ser muy beneficiados porque aquel transporte que estaba siendo atendido en la informalidad va a regresar a las estaciones de servicio. ¿Y qué tal eso de que lo que está en redes, ¿no? Vamos a ir directo y al grano, que dicen que las estaciones de servicio Eran las que vendían. son las que se quedaron sin combustible, son las que vendían huachicol? Es absolutamente falso. Para la autoridad es muy fácil detectar si una gasolinera tiene alguna mala práctica porque tenemos un sistema de control donde Hacienda nos audita cada 4 horas y le reportamos cada 24, pero cada 4 horas nos hacen un arqueo de las entradas, las salidas y los niveles de existencia. Oye, en ese eso no momento. me lo hacen ni en mi casa, ¿eh? No, Es el control volumétrico es el de control ventas. volumétrico. Y aparte, diario le reportamos a la Comisión Reguladora de Energía lo que compramos, quién nos lo vende, lo que vendemos y nuestros niveles de inventario. Entonces, ¿cómo se cualquier distorsión en una estación de servicio, ¿Y Pemex cómo te surte? Pemex me surte por pipa. No, pero ¿cómo se da cuenta cuánto te tiene que enviar? Hay un portal interactivo donde también Pemex tiene en tiempo real nuestras existencias. ¿Cómo Pemex se puede dar cuenta que estás teniendo una sobredemanda? Porque si tú compras una cantidad, pero reportas mucho más venta, ¿a quién le compraste? ¿De dónde te abasteciste, papá? ¿Y cómo determina cuándo te va a mandar la próxima semana? Mira, hay un portal donde en base a tus compras de las últimas semanas te da un estimado y tú cada semana validas ese portal y si por algo tienes un pico de demanda adicional, tú tendrás que ir haciendo adiciones si es que el mercado lo permite porque alguien debe de haber cancelado. ¿Qué pasa ahorita? Aquí hay un tema muy sensible porque aquel combustible que se movía de manera informal está regresando a la formalidad y entonces tenemos que estar muy coordinados con Pemex para que nos liberen y nos adicionen viajes para poder atender la nueva demanda. Roberto, entonces, ¿por dónde se movían en qué canales esa cantidad brutal de combustible robado? Mira, hay una que es muy conocida, que son los puestos en la carretera, que luego queremos minimizar. No, hombre, es que ¿qué tanto van a vender? Venden
millones de litros. Hay más puntos de venta clandestinos que estaciones de servicio. Oye, ¿y ustedes qué tal han percibido la aplicación del decreto fronterizo? Mira, es un tema que estamos todavía revisando con Pemex porque el decreto fronterizo, hoy el gasolinero tiene un problema. Le facturan al 8% de IVA, pero él tiene que facturar al 16%. Entonces estamos financiando un IVA. Entonces tenemos que encontrar rápido un esquema que Pemex nos facture al 8% para nosotros facturar al 8%. Oye, tengo entendido que ustedes van a iniciar un plan con la base de trabajadores. ¿Cuántos empleos dan? Digo, hay solamente una de las gasolineras nuevas que es de autoservicio. En realidad en México todo el sistema gasolinero emplea, atendido, ¿no? Entonces, mira, a ver. Nosotros generamos 285,000 empleos directos e indirectos en las estaciones de servicio. Y atendiendo al consumidor son 130,000 empleos directos de las estaciones de servicio que son los que dan la cara al consumidor. ¿Y cuál es el desafío que hoy tenemos? Un plan muy agresivo donde queremos que las estaciones de servicio sean el mejor primer empleo para los jóvenes. ¿Cómo? Mira, esta práctica ya se ha hecho en otros países. Hemos, a lo mejor voy a meter un comercial, pero Onexpo participa en la CLAEC. La CLAEC es la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible. Okay. Entonces, cada año vamos al Congreso y aprendemos cuáles son las prácticas que se manejan en otros países. Finalmente, en todo el mundo ya había una apertura de mercado, ya había marcas. Nosotros participábamos en un mercado monopólico. ¿Van a dejar de ser propineros o tener esa forma? Eso ya se dejó. Hoy los empresarios pagan, los tienen en el Seguro Social. Sin embargo, hay que profesionalizarlos, hay que, de la verde, de la roja, no, hay que hacerlos. Y aparte, contratar jóvenes. Me da mucho gusto que el representante nacional de las estaciones de servicio más o menos son como 8,500, ¿no? Mira, luego nosotros para Onexpo Nacional es complicado hablar del número de estaciones de servicio porque en Onexpo Nacional agremiamos a 43 asociaciones a lo largo y ancho del país. En las 32 entidades tenemos una representación al menos. Hay algunos estados que por sus condiciones geográficas tienen más de una asociación. Yo soy potosino, entonces en el estado de San Luis Potosí existe Onexpo Huasteca, Onexpo San Luis, y así hay algunos estados que tienen más de alguna asociación. Pero bueno, al final nosotros estamos agrupando la representatividad del empresario gasolinero a lo largo y ancho del país. Que eso es lo importante. Claro. Ahí ahora sí que hay punch, hay power y hay representatividad. Claro. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Uno de los retos más grandes que tenemos en México es que la reserva de gasolina era por solamente 24 horas. Muchas cosas están cambiando en este punto muy importante para la economía del país y para nuestro día a día. Ahí ya escuchamos a Roberto Díaz de León, que nos platicó de qué otras modificaciones están haciendo justamente para que tengamos mejores servicios en México.